Bienvenidos una vez más a las píldoras de la fe, este espacio en el que tratamos de reflexionar juntos algunas cuestiones sobre la fe que nos ayuden a profundizar de una manera sencilla y también amena. Llevamos unos días cuestionándonos acerca de la Iglesia y en concreto de la Iglesia Católica y de las notas que hacen a la Iglesia ser católica. ¿Os acordáis? Hablamos de la Iglesia como apostólica y veíamos el credo, la Iglesia que celebra los sacramentos y hablábamos lógicamente de los sacramentos como signos visibles de la gracia de Dios. Y hoy quería reflexionar sobre el ministerio ordenado, otro de los elementos que hace a la Iglesia ser católica, conservar el triple ministerio de los obispos, sacerdotes y diáconos. Para poder poner en su justo contexto, ¿por qué necesitamos obispos, sacerdotes y diáconos? ¿Por qué hay obispos, sacerdotes y diáconos? Primero, la cuestión está en que es claro en el Nuevo Testamento, ya en las cartas de Pablo, la existencia de este triple ministerio, de los episcopoi, presbítero y diácono. Todo esto son palabras griegas, episcopoi, que significa vigilante, en el caso del obispo, el episcopo, presbítero significa anciano, que es el sacerdote, y diácono, que es el que sirve. Desde el principio está este triple ministerio, al que se accede por la imposición de las manos de los apóstoles y de los sucesores de los apóstoles, que son los obispos, los vigilantes, los que se encargan de que el Evangelio no se pierda, de que se mantenga. Digamos, podemos decir ya cuál era la función de estos tres ministerios. Había otros en la Iglesia y los sigue habiendo, ¿no? Pero ¿cuál era la función de estos tres ministerios? El obispo, el vigilante, el episcopo, eran aquellos que, designados por los apóstoles mismos y después por sus sucesores, se encargaban y se encargan en cada diócesis de que el Evangelio no se pierda, de que se mantenga el Evangelio en su pureza y en su radicalidad, en lo que nos saca de la zona de confort. Luego están los presbíteros, los ancianos, que ayudaban y que ayudan en este ministerio. Se llaman ancianos por ser los que llevan más tiempo en la comunidad o los que ejercen un liderazgo, no por la edad que tienen. Estos que son los sacerdotes son los que ayudaban y ayudan al obispo en ese ministerio que tienen, de seguir pasando a generación tras generación el Evangelio en su integridad y en su pureza. Y después están los diáconos, los que sirven, que son los que ayudaban y los que ayudan al obispo en el ejercicio de la caridad, en organizar la caridad, el servicio de ayuda a los más pobres. Bien, este ministerio muchas veces se ha entendido, por desgracia, y esto hay que dar toda la razón, en poder. Y no pocos males hay en la Iglesia y vienen en la Iglesia por entender este triple ministerio como gente con poder, los que mandan. Los curas son los que mandan, el obispo es el jefazo, los sacerdotes y luego los diáconos, ¿no? Y estos son los que mandan. En la Iglesia manda el cura, ¿no? Muchas veces hemos escuchado, ¿no? O si es el cura, en la Iglesia mando yo. Bueno, en realidad esto muy poco tiene que ver con el Evangelio y me parece que eso es precisamente no transmitir el Evangelio, que es la tarea fundamental de obispos y sacerdotes, transmitir el Evangelio en su pureza y en su radicalidad. Porque el Evangelio nos enseña algo completamente distinto. El problema es cuando identificamos el ministerio con ser jefes. Y esto seguramente viene por una falsa imagen de Dios. Y es que todos los seres humanos tenemos metidos en la cabeza que Dios tiene que ser todopoderoso. Lo relacionamos con poder. Hablamos de Dios y lo primero que nos viene a la mente es poder. En vez de que lo primero que nos venga a la mente es amor, ternura, compasión. No, lo primero que nos viene instintivamente, naturalmente, un ser poderoso que crea el mundo, que los antiguos, que manda las tormentas, y hoy nos parece que tiene que ser todopoderoso, de tal manera que para nosotros una prueba
real, clara, de que Dios no existe para mucha gente es, hombre, que si Dios existiera, ¿cómo permite que pasara todo esto, no? Porque es que hasta para la gente que no cree en Dios, lo más evidente que es Dios es todopoderoso. Y si Dios es todopoderoso, entonces sus representantes, que no sé por qué tienen que ser solo los sacerdotes, los obispos y los diáconos, ¿no? ¿Por qué no la gente sencilla? Pero bueno, como tenemos esa imagen de identificar a Dios con el poder, nos parece que los que tienen más liderazgo en la comunidad son los que más poder tienen. Y por tanto, la característica fundamental es el mandar, el gobierno, el poder. Sin embargo, si atendemos al Evangelio, lo que Jesús nos enseña y lo que aprendemos a través de sus palabras y sus acciones de quién es Dios, Jesús nos dice claramente que Dios es el padre de la parábola del hijo pródigo y que Dios es el pastor que deja las 99 para irse a buscar la que está perdida. O sea que la característica fundamental de Dios no es el poder. La característica fundamental de Dios es la misericordia y la compasión. ¿Os acordáis de la parábola del hijo pródigo? Que a mí no me gusta porque pone el acento como si la parábola fuera de los hijos, tratara de los hijos. No, la parábola trata del Padre, de cómo Dios es Dios. Yo lo llamaría pues la parábola del Padre misericordioso, no la parábola del hijo pródigo. Porque el hijo pródigo no es el protagonista es Dios, que sale cada día a ver si el hijo vuelve. Y cuando lo ve de lejos se va corriendo, sale de sí mismo, dice, sale de la casa, sale de sí mismo Dios, que es lo que hace en Jesús, salir de sí mismo, ir al encuentro del ser humano en Jesús. Sale de la casa y lo llena de besos y lo colma de abrazos sin dejar ni que se humillen y le dice, ves, te lo he dicho, nada, ni un reproche. Este es Dios. Y si esto es Dios, los que se supone que ejercen el liderazgo en la comunidad, este debe ser su rasgo fundamental. La compasión y la misericordia, no el poder. Y esto lo hemos entendido tan mal. Y empezando por los sacerdotes, obispos y diáconos, que lo hemos entendido mal, hacemos muchas veces que el resto de los responsables de una comunidad creyente, pues los catequistas, los que están metidos en Cáritas o en Ágape, en nosotros, los que están metidos en la liturgia, pues hemos hecho lo mismo, ¿no? Y parece que los laicos que tienen responsabilidad también piensan en el poder, ¿no? ¿Cuántas veces hay en una parroquia hay dificultades porque hay peleas entre los grupos a ver quién manda más o quién está más cercano? No hemos entendido los ministerios. Lo que hace la Iglesia católica, ser católica, entre otras notas, es el conservar este triple ministerio que está presente ya en el Nuevo Testamento de obispos, sacerdotes y diáconos, como representación visible, sensible de la compasión y la misericordia de Dios. De tal manera que esta es la tarea fundamental del obispo, de los sacerdotes y los diáconos. Encarnar en su propia vida el abrazo de Dios por todos, pero especialmente por los que meten la pata, por los que se confunden, por los que se sienten solos, los que se sienten marginados, los pobres, los que se sienten pecadores, o los que han pecado, o los que están lejos de la Iglesia, o los que no quieren saber nada de ella. Pues siguiendo el ejemplo de la parábola del Padre misericordioso, o si queréis, del Hijo pródigo. Nuestra tarea como sacerdotes, obispos y diáconos es transmitir a todo el pueblo de Dios qué grande es el amor de nuestro Dios. Haciendo, ayudando, equipando a todos en la parroquia para que puedan vivir y gozar de este amor y lo transmitan así a sus semejantes. Pues espero que les hayan gustado. Cuando a partir de ahora, sé que es muy general, lógicamente, en apenas 10 minutos es muy difícil explicar toda la teología que hay detrás del ministerio ordenado, ¿no? Sin duda es una riqueza. Debemos orar por tener sacerdotes, debemos orar por nuestros obispos, que son los sucesores de los apóstoles, debemos orar también por los diáconos y debemos de orar para que sean santos, es decir, para que aquellos que hemos sido llamados a ser sacerdotes o diáconos o obispos, no nos creamos superiores a nadie, porque no lo somos, metemos la pata como todo el mundo, sino que nos sepamos llamados a vivir de la compasión de Dios
y a transmitirla con nuestros gestos y palabras. De tal manera que cualquiera que entre por la parroquia y se encuentre con un sacerdote, se encuentre con la compasión misma de Dios, con el amor infinito de Dios, para que así hagamos cada vez parroquias y laicos cristianos que vivan junto con el sacerdote este testimonio del amor misericordioso de Dios. Pues que así sea, espero que les haya gustado y nos vemos en la siguiente cápsula educativa. Que Dios les bendiga. Ya saben, yo soy el Padre Hugo Adán de la parroquia de San Mateo en Elephant and Castle, en Londres.